Dios los va a bendecir. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Capítulo 16, Evangelio según Juan. Vimos hasta el versículo 22. Perdónenme si yo no utilizo algunas de las divisiones que aparecen en la Biblia que usted utiliza. Y yo salto esas divisiones ocasionalmente. Bueno, déjenme aclarar esto por cualquier cosa, evitar ser apedreado o declarado casa de lepra. Las divisiones no están en la Biblia originalmente. La Biblia fue escrita en forma de párrafos, como cualquier documento, y esas divisiones se le añadieron. Es decir, que los estudiosos hicieron esas subdivisiones para hacer más fácil la lectura. Lo otro que añadieron fueron los capítulos. Yo he dicho esto muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque hay gente... Los capítulos no están en el documento original. Esos capítulos se añadieron otra vez para hacer las búsquedas. Imagínese un libro como la Biblia, 1000 y tantas páginas, escrito de corrido, sin capítulos, sin versículos. ¿Cómo usted averigua dónde es que dice tal cosa? Entonces, se le añadieron esos capítulos. No es a la Biblia nada más que se le hizo esto. Eso se le ha hecho a otros documentos grandes igualmente. Y entonces se dividieron en versículos. Pero esa división ocasionalmente me parece medio caprichosa y la tengo que saltar para efecto, o violarla, yo no sé cómo se llama, se dice. Para efectos de estudio, para efectos de mirar el capítulo con más lógica. A veces me parece que terminan un capítulo en un lugar donde no tiene sentido que lo hayan, porque dejaron ahí un par de versículos que pertenecían a esto y lo pasaron para otro lado. Entonces, yo cuando estoy enseñando algo, intento hacer la subdivisión de manera que tenga mayor sentido. Así es que la semana pasada yo terminé en el versículo número 22. Hay otro detalle más. Ocasionalmente termino allí porque se me acabó el tiempo. No es este el caso. Terminé allí porque me pareció que hasta allí tenía un mismo sentido. Y en el versículo 23, de alguna manera podemos comenzar con otros detalles. Versículo 23, ¿lo tienen? Capítulo 16. En aquel día no me preguntaréis nada. O preguntaréis nada. En aquel día ustedes no van a hacer preguntas. Ok. ¿De qué viene hablando el capítulo? ¿De qué hemos estado hablando en esos versículos anteriores? Pues hemos estado hablando de una promesa que el Señor hizo. ¿Y qué fue lo que Él prometió? Pues Él prometió: no los voy a dejar solos, yo voy a enviar un consolador. Jesús viene diciendo eso hace rato, viene repitiendo esto una y otra vez en más de un capítulo. Aflora ese detalle. Yo les voy a enviar otro consolador. Yo me voy, me van a perder a mí porque no voy a estar aquí con ustedes, pero yo les voy a enviar un consolador. ¿Estamos bien? Así es que estamos hablando de la llegada de ese consolador. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Quién lo dará? Os lo dará. Él no dice os lo daré aquí, sino os lo dará. Os lo dará el Padre. En el capítulo 14, nosotros habíamos leído un versículo parecido. El versículo 13,
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús dice, lo haré. Así que en el versículo 3 él dice, yo lo haré. Acá, en el versículo 23 dice, Él os lo dará. Eso para mí no hace ninguna diferencia. Si Jesús dice, lo hago yo, o si Jesús dice, lo hace el Padre, Él está diciendo, somos uno. Ahora, por otro lado, una cosa es yo lo haré y otra cosa es Él lo dará. ¿Sí? Él lo da es una cosa, yo lo hago es otra cosa, completamente diferente. Y nosotros no debemos tener mayor conflicto con esto, porque si el Padre lo da y el Hijo lo hace, no hay conflicto ninguno. Así es que los que encuentran en esos versículos una contradicción, a mí me parece que la encuentran caprichosamente. Porque si dijera lo mismo, yo lo voy a resolver diciendo, ellos dos son uno. Entre ellos no hay conflicto. Y si está hablando de cosas diferentes, como es evidente, una cosa es que el Padre lo dé y otra cosa es que yo lo haga. Jesucristo ejecuta, pero dice, mi Padre lo autoriza. Ustedes lo piden y mi Padre lo da. Yo lo hago, nos dice el Señor. Amén. Así es que en aquel día no preguntaréis. En aquel día no van a haber preguntas. En aquel día ustedes no van a tener que preguntar nada. Así es que Jesucristo está diciendo que cuando reciban el Espíritu Santo, ellos van a entrar en otra dimensión. Y preguntas se van a acabar. La realidad es que esa experiencia de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, cambió la vida totalmente de esos discípulos. Y cuando usted vive una experiencia de esa naturaleza, hay preguntas que simplemente desaparecen. Ya no importa, ya no la tengo. Mucha de la gente que declaran sus dudas, sus interrogantes, sus incomprensiones, incluso las cosas con las cuales no estoy de acuerdo. ¿Y cómo será esto? Una experiencia con el Señor, una experiencia con Dios, y todas esas preguntas desaparecen. Desaparecen totalmente. Basta con un toque del Señor. Amén. Así que no preguntas cuándo recibirán el Espíritu Santo. Está diciendo, lo van a recibir, van a ser llenos del Espíritu Santo, y ese día no van a preguntar cosa alguna. ¿A quién se le ocurre preguntar allí? Recuerde el ambiente que hubo en esa ocasión. La trompeta, un estruendo, la voz del Señor, su presencia, su manifestación, las lenguas de fuego que se veían, el estruendo en todo el recinto. ¿Quién tiene preguntas? Lo único que uno puede hacer en una experiencia como esa es postrarse y adorar al Señor. Pero Jesús está diciendo mucho más que eso. Y Jesús está hablando de un día que no ha terminado. Él no está hablando de un día de 24 horas. Él está hablando de algo que sucedería a partir de aquel momento. No debemos entender esta expresión como un día de 24 horas en el cual va a ocurrir algo. Él está diciendo, cuando ocurra eso, cuando ocurra esa manifestación, ustedes van a estar saciados. Porque eso de no tener pregunta, de no preguntar, habla de estar saciado, estar satisfecho. Y estoy tan satisfecho que no me interesa preguntar. No me interesa preguntar qué es qué. Hay dos tipos de preguntas que surgen comúnmente. Son regulares en nuestras vidas. La primera es la pregunta del que no sabe.
Y la segunda es la pregunta del que no tiene. La pregunta del que no sabe, del que está en ignorancia y quiere aprender, pide conocimiento. La pregunta del que no tiene pide algo. Necesito salud, necesito un milagro, necesito tu ayuda, porque tiene necesidad, necesito trabajo, necesito dinero, necesito ropa. No es cierto, necesito tu intervención. Esa expresión se parece a la forma que en inglés se utiliza la palabra ask. En inglés se usa la palabra ask para preguntar, pero también para pedir. ¿Sí? Ask for something, ¿no es cierto? ¿Sí? O pregunta algo o pide algo. En español nosotros lo distanciamos un poquito y en español es más cuando pregunto está aislado y cuando pido está aislado. Pero la realidad es que a veces pido una cosa y en otras veces pido información. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la idea de esta expresión. Allí, cuando habla de que en aquel día no preguntaréis nada, en aquel día no va a haber pregunta, la idea que comunica es dos cosas. Una, en ese día su presencia hará que no tengamos dudas, que no tengamos preguntas y dos, que no tengamos petición. ¿Sí? No hay nada que pedirle al Señor, no hay nada que solicitarle, ¿no es cierto? ¿Qué dijo él entonces? Él dijo que su manifestación da respuesta a las dos cosas. Ambas cosas. Mi intelecto es saciado cuando Él se manifiesta. Mis necesidades son suplidas cuando Él se manifiesta. Regularmente nosotros pedimos información porque nos sentimos perdidos, desinformados, faltos de data. Eso es lo que provoca que usted vaya en el auto y se tenga que detener para leer los rótulos, para consultar el GPS. Antes mirábamos el mapa. Ya no. Ni los venden ya. Usted quiere comprar un mapa, no lo encuentra en ningún. Antes en la gasolinera, eso era muy importante. El estante ese con el poco de mapas y los atlas, y uno siempre estaba comprando alguno cuando iba de viaje, ¿no? Siempre estaba comprando uno. Ya no. Ya esa cosa no existe. Pero igual, esa desorientación hace que pregunte. Lo que nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo nos dirige. Sí. El Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas y nos dirige. El que pregunta es el que está perdido, pero el que tiene el Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, ese no está perdido. Así es que aquel día del que habla ahí, en aquel día, ese día dura hasta hoy. Llevamos ya 2000 y tantos años en cumplimiento de aquel día, aquel momento. Una vez ocurra esto, nosotros seremos satisfechos. Amén. Porque comenzó en el aposento alto, pero no ha terminado. Y no va a terminar. Claro, la plenitud de esto no la estamos experimentando todavía. Esto tiene otro aspecto del cual voy a hablar en otro momento. Ahora fíjese, si usted mira con cuidado el libro de los Hechos, que tal vez es el libro donde más ve uno a los discípulos y a los apóstoles y a la iglesia operando, usted ve una diferencia entre esos apóstoles y los que caminaban con Jesús, que son los mismos. Los que caminaban con Jesús estaban constantemente preguntando, constantemente, una y otra vez, y Jesús regañándolos y ajustándole tornillos. Usted llega al libro de los Hechos, muy pocas preguntas, si alguna. Muy pocas preguntas. E incluso cuando usted mira
al Pedro que caminaba con Jesús y mira al Pedro del día de Pentecostés, usted dice, es otro Pedro. Pero si usted quiere ver a otro Pedro más, lea las cartas. Y usted dice, el bocón aquel no puede haber escrito estas cartas. El peleón aquel no puede haber escrito estas maravillas de cartas. ¿Cuánta revelación tiene ese hombre? Pues hubo una diferencia en que toda la revelación estuviera en Cristo y le preguntábamos a Él, conversábamos con Él y estar lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios en mí sea una fuente. Amén. Usted debe darle gloria a Dios. El muchachito aquel que se llamaba Juan, que caminaba con Jesús y que cada vez que tenía una duda mandaba a alguien o le decía a Pedro, ¿qué tú crees? Usted lee este evangelio y usted dice, ¿en serio que es el mismo? Y usted lee las 3 cartas que escribió y usted se impresiona. Y no le voy a decir lo que pasa si lee el Apocalipsis. Pero usted dice, este hombre está en otra dimensión. Es verdad, está en otra dimensión. Jesús aquí está hablando de eso. Jesús aquí está hablando de la diferencia que va a ocurrir en ellos una vez sean llenos del Espíritu Santo. En la primera carta de Juan, no lo busque, eso lo va a buscar después usted por su cuenta. Lea el capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3. Lo va a leer después, no ahora. Y cuando lo lea, usted me dice si ese es el mismo muchachito aquel que andaba detrás de Jesús haciendo preguntas bobas. Eso es un capítulo rico, revelador. Y uno dice, no, esto no lo escribió cualquiera, esto lo escribió un teólogo extraordinario, un maestro de la palabra, un hombre con un conocimiento doctrinal impresionante. ¿Cuál fue la diferencia? No fue el seminario. Ninguno de ellos fue al seminario. El seminario más extraordinario que habían tenido fue el de 3 años con Jesús. Sin embargo, al finalizar eso, los encontramos carnales, cobardes, peleones, como al principio. Así que habían aprendido muchas cosas, habían sido ministrados, pero nada comparado a cuando el Espíritu Santo se les metió por dentro. Amén. Mire el versículo 25. Yo sé que estoy dando un saltito, pero es adrede. Mire el versículo 25 de este mismo capítulo que estamos considerando. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Hasta ahora yo les he estado hablando a ustedes, pero la cosa no ha estado del todo clara. Comparado con lo que los vemos después, a ellos mismos explicar lo que Jesús le estaba diciendo eran cositas pequeñas. Estos hombres y el apóstol Pablo va a tratar unos temas con una profundidad extraordinaria de los cuales Jesús nunca habló. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a eso. Jesús no estaba allí como un teólogo de profundas doctrinas. Jesús estaba estableciendo algo en particular. A eso vino, lo hizo y se fue. Esa revelación vendría cuando Él enviara al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se iba a encargar de estas cosas. ¿Estamos bien? Así que comparado con lo que leemos en las cartas apostólicas, esas conversaciones de los discípulos con Jesús, las preguntas y las dudas, eso son cosas insignificantes. De hecho,
tenemos que tener cuidado y ser justos, porque ocasionalmente nosotros decimos, pero ¿por qué esta gente está preguntando esto? Después que usted leyó las cartas apostólicas y entendió la Trinidad y entendió el amor de Dios y entendió el Calvario y entendió el bautismo del Espíritu Santo, al volver allí, estos suenan tan ignorantes. Pero usted tiene que entender que esa gente no había vivido la muerte y resurrección de Jesús. Esta gente no había vivido el derramamiento del Espíritu Santo. Esta gente no había tenido revelación doctrinal como la que tuvieron luego. Ellos crecieron en una forma extraordinaria y escriben unas cartas que a uno se le cae la quijada. Ese capítulo 3 de la primera carta de Juan, eso es un capítulo que cuando usted lo lea, termina el último versículo y quiere saltar otra vez al primero. Déjame empezar a leer nuevamente porque no entendí nada. No vi. Y eso le va a pasar leyendo capítulos 5, 6, 7 de la carta a los romanos. Uno la lee y uno dice, ay Jesús, ¿de qué trata esto? Déjame volver a empezar. Y tiene uno que trabajar con mucho cuidado esos pasajes, porque hay demasiado contenido. En una sola frase uno puede quedar meses estudiando, leyendo y viendo qué Dios nos quiso decir. Jesús habló en alegorías. Algunos traducen eso como en proverbios. En proverbios. Jesús va a decir en otro momento, les he hablado en parábolas para que no entiendan. En parábolas, para dejarlo allí. Como diciendo, luego les voy a alumbrar el entendimiento para que sepan lo que les estoy diciendo. ¿Estamos bien? Así que claro está que este crecimiento en conocimiento no va a ser pleno ahora. Esa experiencia con el Espíritu Santo no es la última experiencia. Primera carta a los Corintios. Vamos allá, por favor. Usted allá en la casa, búsquelo también. Primera carta a los Corintios. Mire el capítulo 13. Y no le estoy leyendo un versículo que apareció en la Biblia hoy, así que usted lo debe haber leído. Este versículo ya estaba aquí la semana pasada. Mire lo que dice Pablo a los Corintios acerca de su experiencia en ese momento. Esto es varias décadas después de la resurrección. Esta gente ya ha leído otras cartas. Esta gente ya ha tenido a Pablo, a Bernabé y a otros de los discípulos ministrando años más tarde. Y mire lo que dice Pablo a estas alturas del partido. Versículo 12. Ahora vemos por espejo. Ok, un alto. Debemos entender lo que era espejo allí. Ellos no tenían espejos de los que nosotros utilizamos hoy. Ellos no tenían esos espejos. Los espejos que nosotros utilizamos hoy son muy fieles. Es decir, que usted es más o menos tan feo como se ve cuando mira. O sea, uno mira ahí, uno se ve y uno dice, ay Cristo. Yo no me imaginaba así, yo pensaba de mí un poco mejor. Pero como uno mira ahí, pues así es uno. Usted se para con una persona que se está mirando en un espejo, mira el espejo, lo mira acá y es casi igual. Hay muy poca diferencia. Eso no era así en esa época. Estos espejos eran, no había ese concepto de el cristal con el aluminio detrás, nada. Eran metal pulido. Y usted vio en el carro, en el parachoques, antes, hace muchas lunas, los parachoques eran de metal y sí, eran así como que plateados. Usted pule
el metal, pero cuando usted se mira, está un poco deforme, ¿sí? O se ve más ancho, o se ve más largo, se ve, no es cierto, uno dice, mi nariz es así, no es preciso. Ellos tenían espejos que eran inferiores a la calidad del brillo de su auto. Olvídese de los cristales, olvídese de los espejos. Cuando ella habla de espejos, está hablando de metal pulido para verse. No se veía muy claro. Así es que lo más común era utilizar la palabra espejo para hablar de reflejo no preciso. Se da cuenta que no utiliza agua, porque el reflejo en el agua era mucho mejor que el reflejo en esos metales. Así es que él habla de ese tipo de reflejo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ese oscuramente no se entiende cuando uno piensa en los espejos de hoy. Es oscuramente porque es aquellos espejos. ¿Estamos bien? Sí. Así es que vemos por espejo, ahora, vemos por espejo oscuramente, mas entonces, ese entonces es hacia el futuro, no es hacia el pasado. Así es que él está diciendo lo que sucedió en Pentecostés y que está sucediendo hasta hoy no es la plenitud, viene más. Usted puede decir viene más. Sí, viene más, viene un día en que esto será mucho mejor, ya no por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, no por espejo, cara a cara, no por metal bruñido, cara a cara. ¿Estamos bien? Ahora conozco en parte, seguimos la explicación. Ahora conozco en parte, como veo oscuramente, solo conozco en parte. Mire quién está diciendo esto. El que escribió y usted no entiende. El que uno dice, ¿de dónde saca tanto este individuo? ¿Cómo puede decir tanto en un párrafo y yo me tengo que meter meses leyendo el bendito párrafo para sacarle algo? Ese dice, esto es espejo, metal pulido. No se ve claramente, conozco en parte. Pero entonces conoceré, amén, como fui conocido. Se dio cuenta que lo está diciendo en primera persona, ¿verdad? Él no dice conoceremos como fuimos. Entonces conoceré. Él está diciendo yo, Pablo, solo conozco en parte. Toda esta revelación es en parte. ¿No le parece fascinante? Pero viene el día cuando vamos a conocer cómo hemos sido conocidos. Vamos a verlo a Él cara a cara y vamos a entender todo lo que no entendemos ahora. Eso es maravilloso. Usted debe darle gloria a Dios. Así que viene un día cuando vamos a estar frente a Él y vamos a conocer plenamente. Ese día no es hoy, ese día ni siquiera fue el día del derramamiento del Espíritu Santo, y de allá, aquí, 2000 y tantos años han pasado. No entendemos la mayor parte de esto. Solo conocemos un poquito. Por eso es que el apóstol nos va a decir que el Espíritu Santo es las arras. Esto es un adelanto de lo que viene. Viene mucho más. No es extraño que no entendamos. No es extraño que no comprendamos. Y si queremos fingir un poquito, podemos fingir que todo lo entendemos, pero no es verdad. No lo entendemos todos y estamos cargados de preocupaciones. El versículo sigue diciendo, de cierto os digo. Allí, ese de cierto os digo, debe ser entendido, tal vez lo más parecido que me viene a la mente.
Y espere, me viene a la mente porque se lo escuché a alguien hace como 40 años en mi iglesia. Sí, hace como 100 libras. Un hermano estaba hablando de este pasaje y citó un pasaje en el libro de Esther. ¿Recuerdan el libro de Esther? En el libro de Esther, esa muchacha, siendo reina, se lanza a una aventura asesorada por su tío. ¿Recuerdan cómo se llamaba el tío? Asesorada por su tío, se lanza a una aventura de ir y presentarse delante del rey. Usted no se mete a la oficina del médico cuando usted le da la gana. Usted no entra a la oficina del juez cuando usted no llega a la sala y pasa por el lado del estrado y se mete allá a la oficina del juez a hablar con él. No sucede así. No sucedía así con el rey, ni aun cuando usted fuera la esposa, ni aun cuando usted fuera la reina. Usted esperaba para entrar y usted solicitaba. Pero ella decide lanzarse en una aventura para abogar a favor de su tío. Recuerdan la historia, ¿no es cierto? Pero ella no estaba autorizada a entrar. Ahora, la Biblia dice que cuando el rey la vio, le extendió el cetro y ella extendió la mano y tocó el borde, la punta, creo que la parte inferior del cetro. Esa extensión del cetro es la garantía de que no vas a morir por lo que has hecho. Eso es casi te perdono la vida. Eso es te autorizo a estar aquí, te recibo. No pediste permiso, no seguiste el protocolo, no hiciste las cosas como debías hacerlo, pero esto tú no lo haces todos los días. Así es que debe haber algo especial y te voy a recibir. Y le extiende el cetro. Pues ese pastor decía, esta expresión desierto, en este caso en particular, es lo más parecido a eso, a la extensión del cetro. De cierto te digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Le está diciendo que el Padre extiende de seguro el cetro para que tengamos acceso a Él y no muramos, para que tengamos acceso a Él y seamos aceptados. Él está diciendo, te aseguro, como quien te aseguro que puedes. Te aseguro que puedes llegar a mi presencia. Te aseguro que puedes entrar aquí. ¿No les parece hermoso? A mí me parece fascinante. Es el toque del cetro. Me permitieron entrar. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Aleluya. Es garantía de gracia. Es garantía de aceptación, ¿sí? Garantía de autorización. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre. Todo. ¿Ustedes recuerdan las palabras del rey a la reina Esther? Dime lo que pides y te daré hasta la mitad de mi reino. Puedes pedirme la mitad de mi reino y te lo doy. Este Señor nuestro va más allá que el rey. Nos ama más que el rey a la reina. Nos ama más. Todo. No la mitad. Todo lo que pidieres. Eso es una relación para tomarla serio. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre. Allí debe haber, para que esto funcione, un anhelo en el que se va a acercar a pedir. Tiene que evidenciar un anhelo de bendición,
un anhelo de relación, un anhelo de cercanía. Quiero estar cerca de Él. Aquí lo que inspira y lo que motiva no es lo que va a pedir. Él está diciendo, te lo voy a dar todo. Pero ese acercamiento a Él no es por lo que Él nos va a dar, es por estar cerca de Él. Lo valioso allí es Él. Si me da su corazón, ¿cómo no me va a dar las demás cosas? Las ilustraciones bíblicas con respecto a estas cosas son de esa naturaleza. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Está diciendo, yo soy mejor que ustedes por mucho, mi Padre es mejor que ustedes por mucho. ¿Cómo no nos va a dar lo que le pidamos? No tiene sentido que no nos lo dé. Si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar otras cosas? No tenemos razones para dudar. Amén. Así es que solo de Él viene la bendición. Solo de Él viene lo que necesitamos. Así es que hay que pedir. Pero aquí dice que es pedir en su nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese tema de pedir en el nombre de Jesús? Fíjese que nos está diciendo que tenemos acceso al Padre, ¿no es cierto? Y que Él nos recibe, pero ahora dice que esa petición tiene que ser en el nombre de Él. Y nos está diciendo, los quiero mucho, mi Padre los quiere mucho, hay mucha aceptación, amén. Pero una cosa tiene que quedar clara, es por Jesús. Nosotros somos indignos, no somos dignos de presentarnos delante de Él. Aunque Él nos ama, pero no lo somos, Jesús lo es. En el nombre de Jesús tenemos acceso. Amén. No por nuestra parte, no por nuestra capacidad. Ese pedir en el nombre de Jesús es una total dependencia de su gracia. Es por lo que Jesús hizo. Es a través de Cristo. Él es pedir y recibir. Son las constantes en esta relación. Pedimos y recibimos porque Él dijo que nos da. Así que esto es para este mundo. Esto no es para el cielo. Esto es para aquí en la tierra. Es para aquí. Por lo tanto, se fija, no puede estar hablando de aquel día cuando veremos cara a cara. No está hablando de ese día. Porque allí no vamos a tener ninguno de estos líos y ninguna de estas necesidades. Usted no va a estar atrasado en la hipoteca, no le va a doler el callo, nada de eso. No va a ocurrir allí. Así que no está hablando de allá, está hablando de aquí. Aquí es que el Espíritu Santo nos hace entender. Y aquí es que podemos pedir. Pero mire la frase que viene en el próximo versículo. Esto es casi inentendible. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. La pregunta es, ¿eso es verdad? Los discípulos no habían pedido. Ojo, el versículo no dice que ellos no habían pedido. Dice, no habéis pedido en mi nombre. Esto es importante porque desde que usted nació estamos pidiendo en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Así es que uno piensa que esto fue desde siempre. No es verdad. No es verdad. Otra vez, no es verdad. ¿Sí? No es verdad. Los discípulos se acercan a Jesús y les dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Recuerda eso? Allí es que ocurre la oración esa que algunos piensan que es para memorizársela y repetirla, pero está allí como un modelo. Lucas
la cita y Mateo la cita también en sus detalles. Mateo, vamos a Mateo. Me parece que es la que nos va a hacer el gran favor. Capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Un alto allí. Jesús le está enseñando a orar. Amén. Así es que les va a decir, oren en mi nombre a mi Padre. Pero no, porque no habíamos llegado allí. Eso fue algo a lo que llegamos. Antes de eso, en todo el Antiguo Testamento eso no aparece, ese concepto no aparece. Usted no va al Padre en el nombre del Hijo, nada de eso. Eso es una experiencia para nosotros. Antes de la iglesia eso nunca ocurrió. Nosotros estamos leyendo aquí un evento histórico maravilloso. Mire cómo fue la oración modelo, y por eso Jesús va a decir, antes ustedes no habían pedido, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. ¿Cómo han pedido? Bueno, como yo les enseñé y como ya ustedes pedían, que era un desastre, pero yo les corregí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Vio dónde dice en el nombre de Jesús amén? No lo vio. No lo vio porque no está allí. Y no está allí porque no se pedía en el nombre de Jesús, porque eso no ocurría. ¿Y sabe por qué no ocurría? Porque pedir en el nombre de Jesús es pedir por sus méritos. No existía. Jesús vino a morir por nosotros y ahora nosotros tenemos una dicha que nadie tuvo antes. Elías no podía pedir así. Jeremías, Isaías, Adán, Moisés, no podían orar así. Usted tiene hoy una clave en la oración, y es que por los méritos de Cristo. Soy indigno. ¿Usted recuerda? No conteste, pero ¿usted recuerda algún pecadito que cometió hoy? Son buenos para la confesión, pero no conteste. Está diciendo, somos indignos. Pensando como yo pensé, sintiendo como yo sentí, haciendo como yo hice. Somos indignos. Y dije hoy, si les digo esta semana, la cosa se pone mala. Y si hablamos del mes o del año o de nuestras vidas, ¿quién es digno? Hay uno que es digno. Aquel que ha sido siempre digno de hacerlo. Aquel se llama Jesús. Entonces Jesucristo muere en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados. Así es que por su sacrificio nosotros tenemos entrada. Por su herida nosotros tenemos acceso. Por su sangre nosotros somos limpiados. Entonces dice, miren, preséntense delante del Padre y díganle que van en mi nombre. Pidan en mi nombre, pidan por mis méritos. Olvídense de su indignidad, pidan por mis méritos. Esto es hermoso, esto es poderoso. Claro, algún bobolón en su ignorancia va a decir, yo puedo ir delante de Dios. Vaya, be my guest. Sí, dele. No funciona. No funciona, porque usted se va a encontrar con un espejo de ver su inmundicia y no se va a atrever a dar el paso. Pero llegamos en el nombre de Jesús, el que murió por nosotros. Amén.
el que nos salvó. Así es que el nombre de Jesús no es magia. Eso de que en el nombre de Jesús no es la varita mágica, es interponer los méritos de Cristo a la hora de orar, porque Él murió por mi Padre, porque Él me lo concede, porque Él está delante de usted a la diestra, porque Él está allí. Yo puedo venir delante de usted a pedir. Alguien que alabe. Ahora, fíjese bien, hay un versículo de Pablo a Timoteo en la primera carta, me parece muy útil aquí, porque esto que dice Pablo no lo habíamos visto hasta aquí. En el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Cómo? Miren el versículo 5, por favor. Porque hay un solo Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que Jesucristo aparece como el único mediador. Por eso, ese concepto romanista de la Virgen como mediadora, eso no es una doctrinita cualquiera, eso es una herejía de proporciones mayúsculas. ¿Ve? La idea de que María intercede por nosotros, cuidado, eso no es una cosa, una tontería, es la madre de Dios. No, ella no es la madre de Dios. Ella es el instrumento para el nacimiento, la encarnación de uno que fue desde siempre. Jesús no comienza cuando nace de María, Él había existido desde la eternidad hasta la eternidad y encarna a través de ella. Ella es un medio digno, muy digno. Hermosa, maravillosa, un ejemplo extraordinario. Podemos hablar cosas bellas de ella, sí, constantemente, pero no la hagan madre de Dios, ni reina del universo, ni cosas por el estilo, porque son herejías, absolutas herejías. Nadie es intermediario entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. Jesucristo se hizo hombre para ser el intercesor. Amén. Así es que ese versículo a Timoteo no lo tome como cosa superficial. Eso es poderoso. Amén. Muy poderoso ese versículo 5. Poderosísimo, gloria a Dios. Así que después del Calvario, después de la resurrección, después del derramamiento del Espíritu Santo, todo esto lo experimentarían plenamente. Es decir, esto de orar en el nombre de Jesús es para la dispensación de la iglesia, para la dispensación de la gracia, para esta época de la historia en que existimos como hijos de Dios y parte de la iglesia. No fue para el pueblo de Israel en aquella época, no fue para Abraham. Esa gente oró, pero no en esta revelación. Entonces, esto debe servir para mantenernos de rodillas delante del Señor, porque nos han dado un privilegio único e histórico. ¿Amén? Esta oración en el nombre de Jesús ocurre solo ahora, nunca antes. Pedid, dice el versículo, ¿no es cierto? Pedid y recibiréis, sin ninguna aclaración. Pedid y recibiréis. Entre en esa dimensión por los méritos de Cristo, postrado delante de Dios. Podemos hablar con Él y en esa dimensión dice: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Se le van a cumplir sus deseos. Va a estar feliz. Aleluya. Esta maravilla
de vida solo la experimenta la iglesia. Ese pasaje que ustedes citan constantemente, Filipenses 4:6, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Eso es un versículo poderoso. Eso no se debe citar así al garete como una cosa insignificante. Estamos hablando de algo que no se experimentó antes. Hoy, allí dice, mire, lo que dice Pablo a los filipenses: le tengo algo mejor que el psicólogo, para que se le vayan todos los afanes, para que se le vaya la tensión nerviosa, para que se le vaya la ansiedad. Por nada estéis afanosos. No haya afán en su vida. ¿Y quién paga la renta? Tranquilo. ¿Y este hombre quién lo arregla? El mismo que arregla a esta mujer. ¿No es cierto? ¿Quién lo? Ay, pastor, es que usted no entiende. No tengo por qué entender. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo? Pues orando. Entonces la oración no es para entrar en ansiedad. El que entra en ansiedad orando no está orando. Hay gente que se pone de rodillas para quejarse. Hay gente que se pone de pie para proyectarse. Tú sabes que te he servido. Oh, qué lío de estorbo. Tú sabes. La oración no es para eso. La oración es para ir en el nombre de Jesús. Y eso requiere una actitud de humildad. Yo sé que soy indigno, solo Él es digno. Así es que en el nombre de Él me presento delante del Padre. Seguimos. El 25 ya lo habíamos visto. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y cuando usted lee esas cartas, usted dice, sí, fue claro. Estos hombres lo entendieron y nos lo han explicado, ¿no es cierto? Pero vamos al versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. ¿Qué va a pasar en aquel día? En aquel día, ¿sí? Ya estamos en ese día, es ahora. Amén. Esta época, ahora. En aquel día pediréis. ¿No le parece extraordinario que él esté diciendo, Juan el Bautista no pudo pedir en mi nombre? Nadie. Ustedes pueden. Aprovechemos esto. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No digo eso. Pero un alto. Él no dice eso. Pero en unos días yo le voy a probar que Jesús va a hacer más que eso. No os digo que yo rogaré al Padre por ustedes. O sea, Jesús está diciendo, mire, no es que pidan en mi nombre y que entonces yo tengo que ir. Mira, papá, por favor, evangelio es buena gente. Tú lo ves así, pero no te... Ese es mi socio. Me explico. Él dice, eso no es lo que va a pasar. No, lo que él va a hacer, lo vamos a ver después, es todavía mayor que eso. Así es que él dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Usted quiere una declaración más grande que esa? Yo no tengo que ir a convencer al Padre porque, mire, ustedes piensan que yo los amo mucho. Bueno, sepan que mi Padre, Él personalmente le ama a usted. No, ustedes no son simplemente los que yo conquisté para que vengan. No, Él les ama. Y está llevándonos un poco atrás en el tiempo para decir, miren si nos ama, que Él fue quien me envió.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto no es una revelación nueva. Ya la Biblia nos ha hablado de ese amor del Padre para con nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Él está diciendo: yo soy la mayor evidencia de que mi papá les ama a ustedes. Si Él no les amara, yo tampoco les amaría. Pero yo les amo y Él les ama. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Ahora está diciendo, hay una reciprocidad entre ustedes y mi Padre práctica, porque Dios siempre nos amó, pero ahora hay una respuesta de un amor especial solo para discípulos. Aquí no entra el mundo. Esta es solo para discípulos, porque ustedes me han amado a mí. Mi papá los ama a ustedes. Esto no es una relación para pecadores. Esto es una relación con arrepentidos. ¿Cuántos están arrepentidos de sus pecados? ¿Cuántos pueden decir: yo amo a Jesús? Al que murió por nosotros, al que nos salvó. Usted lo ama. Entonces dice: porque ustedes me aman, dice Jesús, mi Padre les ama a ustedes. Y además ustedes han creído que yo salí de Dios. Este pasaje habla de el fundamento de nuestra relación con el Padre. Y el fundamento, la base de nuestra relación con el Padre es que lo amamos y que creemos en el Hijo, que amamos al Hijo y que creemos en Él. Pediréis en mi nombre. Esa es la fórmula. No hay otra fórmula. Esta es la fórmula. El Padre mismo nos ama. Esto lo debemos escribir con letras mayúsculas. Él nos ama. No teníamos derecho a ese amor. Y Jesús nos lo está diciendo. No teníamos derecho a ese amor. Pero Cristo lo logró en el Calvario. Lo obtuvo en el Calvario. Es nuestro. Jesucristo lo logró. Tenemos que servirle. Aleluya. Así es que esto no niega de ninguna manera esa expresión de Jesús, de que no es que yo voy a rogar, pero eso no niega lo que luego vamos a mirar en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Juan nos va a decir: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, esto no lo niega. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Amén. Así que nuestra relación con el Hijo arregló un problema que teníamos. Nuestra relación con el Padre. Nuestra relación con el Padre se dañó en el Edén. En la caída del hombre se arregló en la cruz del Calvario. Jesucristo provocó el amor y nos restauró en relación con el Padre. Esto es poderoso. El carácter del Padre es amor. Y Él no va a hacer otra cosa sino amarnos. Los que aman a Cristo deben saber que Dios el Padre le ama a ellos. Les ama a ellos. Esto es importante saberlo. No solo Jesús, Dios el Padre nos ama igualmente. Eso debe provocar que nuestra oración sea relajada. ¿Sí? Y que vayamos delante de Él sabiendo que no vamos a convencer a un Dios de esos del Olimpo, que siempre están, tienen problemas familiares. Hay que estarle pagando y Dios no está así. Dios decidió Él personalmente arreglar el problema que teníamos. Es curioso, ¿verdad? Porque en las religiones paganas nosotros tenemos que llevarle ofrenda a nuestros dioses para que nos perdonen. Y entonces el cristianismo es Dios el Padre el que ofrenda a su Hijo para que seamos restaurados.
No existe ninguna religión donde el sacrificio lo haga Dios para salvarnos. El cristianismo es único en la historia de la humanidad. No ha habido nada igual y no va a haber nada igual, porque es la revelación de Dios. Dios, claro, cuando la religión es creación del hombre, entonces el hombre decide irle a hacer sacrificio para convencer a Dios. Te traigo frutas, te traigo ron San Expedito para ver si te portas bien conmigo. No es cierto. El hombre le lleva a Dios. No, así no es el cristianismo. Dios tomó la iniciativa de venir a salvarnos. Dios tomó la iniciativa de mostrar su amor y nosotros nos debemos relacionar con Él entonces en esa dimensión. En la dimensión de que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, entonces nosotros le amamos a Él. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, Él nos amó.